Y... Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. ¿Cómo está, Víctor Hugo? ¿Cómo va? Bien, bien, el día que tenemos. Lindo, pero nublado. Hay para hoy y mañana tiempo así muy nuboso, pero con calor. Sí. 24, 25. El 25. frío que hizo ayer a la tarde. Viento, mucho viento. Fresquete importante que hubo, sí. No quedó para nada. Sí. Estamos otra vez en medio de un cierto calor. Y las pastillas del abuelo con León Gieco, impagables, todos ellos, con gobiernos procaces. Esta procacidad de, por ejemplo, copiar lo mismo de los 90, no les importa nada. Cada vez que se dice que esto es volver a los 90, ellos ríen y no solo te dan la razón, sino que copian directamente un DNU de Menem para aplicarlo ahora. Es algo perturbador. Sí, y además un eje simbólico muy fuerte. Es la presencia del Estado para decretar su ausencia y dejar en manos del mercado el futuro de la República Argentina. Dentro de más de 150 y pico de resoluciones, una de las más jodidas estalla hoy en muchos medios de la prensa hegemónica contándote que todo el Fondo de Garantía Sustentable va a estar a disposición de créditos blandos para los privados. Toda esa guita, que era una suerte de gran estructura destinada a cimentar el futuro de los jubilados en la República Argentina, va a quedar otra vez en manos de los privados. Y cuando empiezan a manotear de esa manera también te provocan una cierta inseguridad, sí. Porque es que están raspando la olla, sí. Y porque además no es factible, tal como ocurrió el año pasado, que consigan todo lo que andan buscando de dinero afuera, porque algunos empiezan a preguntarse, van a pagar, pero ¿cuándo finalmente? No sé si esto corre mucho en la mente, es difícil ponerse en la cabeza de fondos buitres, por ejemplo, en manos de las cuales ya está cayendo el gobierno argentino. Se van a quedar con 65.000 millones de dólares, o sea, una suma que prácticamente empata las reservas del Banco Central de la República Argentina, y será el Fondo de Garantía Sustentable el puente para que nuevamente los privados se queden con guita del Estado. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. Voy a pasar a enumerar de un modo claro y conciso cada una de las principales disposiciones que el Poder Ejecutivo Nacional ha instrumentado mediante un decreto de necesidad y urgencia imprescindible para asegurar el marco de estabilidad y bien común conquistado gracias al esfuerzo del pueblo. No precisamente trafican ideas. Está bien lo que dice Kicillof. Lo que están haciendo en realidad es jugar a una verdadera reforma. Entraron en serio. Esto que a la izquierda tanto le cuesta porque tiene pudores, decir vamos a hacer tal cosa y verdaderamente llevarla a cabo. Después vienen los prejuicios institucionales, la cuestión constitucional, sí. La izquierda no puede llevarse todo por delante porque parecería que deja de serlo. La derecha no tiene ningún tipo de inconveniente con esto. Estos tipos están haciendo una verdadera reforma y lo grave es que aunque alguna vez se pueda cambiar en el próximo periodo o en el otro de gobierno y llegue otra vez un gobierno que sea inclusivo, que sea progresista, las dificultades que van a tener para llevar a cabo lo que quieran hacer son enormes, porque estos tipos están fundamentando con leyes, con decretos, etcétera, etcétera, un futuro muy difícil de combatir. 160 leyes, una a la otra, son todas propias de lo que es el criterio neoliberal. Entonces, destrabar eso a futuro va a ser una cosa realmente muy difícil. Si analizás los dos desembarcos anteriores del neoliberalismo, primero la dictadura y después el menemismo, en los dos casos lo que se hizo fue destrozar el presente y condicionar el futuro. En estos dos primeros casos la deuda externa fue el enorme condicionamiento. En el segundo se agregaron las privatizaciones. Ahora obviamente otra vez la muerte de la economía real, la muerte de la industria nacional y muy poco para ofrecerte. No hay nada para ofrecerte a cambio de eso. Recordemos que Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, San Luis y Santiago del Estero ya tienen crecimiento de la mortalidad infantil, es demasiado rápido. Hacer esto en 2 años, conseguir que la caída vertical de la línea de la gráfica
que estudiaba la mortalidad infantil en la República Argentina, de pronto se amesete y empieza a crecer para el otro lado, nuevamente a subir, es algo trágico nuevamente para la Argentina y seguramente para América Latina, porque en Brasil ya debe estar pasando lo mismo, porque cuando actúe Moreno a nombre de las corporaciones en Ecuador, también estos son países además todavía más sensibles en el tema de la mortalidad infantil que la Argentina, el Uruguay y Chile. La semana pasada, cuando se reunió Macri en Villa Langostura con los gobernadores de Neuquén, Chubut y Río Negro, algunos decían que el encuentro tenía que ver con el RAM, con ese fantasma que implica la inseguridad en toda la Patagonia. Pero otros decían, muchachos, lo que se acaba de discutir es el primer paso del financiamiento para la reducción del empleo público en las provincias. El gobierno toma crédito externo, ese crédito externo lo convierte en ayuda a las provincias. ¿Y en ayuda para qué? Para acompañarlas a que cumplan con las metas fiscales. Y de esa manera echen gente, empieza el retiro voluntario y la jubilación anticipada, y para esto se toman créditos. Leía este fin de semana una nota de Marcelo Justo desde Londres, tremenda la situación por la que está atravesando poco a poco Gran Bretaña. La austeridad tarde o temprano se paga, la crisis de invierno la llaman, porque el Servicio Nacional de Salud británica está mostrando el impacto de 8 años de ajustes conservadores en los niveles de atención pública y de la salud de la población. Esta semana, unos 2.000 médicos senior, de los que tienen, él lo llama de esa manera, 68 servicios de accidente y emergencia más importantes del Reino Unido, le escribieron una carta dramática a Theresa May, a la primera ministra, para advertirle que diariamente unos 120 pacientes son atendidos en los pasillos de los hospitales y muchos mueren prematuramente. Eso del neoliberalismo que te mata antes o te impide nacer, haciéndose absolutamente realidad. El sistema está crónicamente desfinanciado, es directamente hacia lo que van. La borrachera ideológica de los que se dicen pragmáticos y que no pueden con su propia naturaleza. Fíjate vos, ¿cuánta guita le va a tirar el Estado Nacional a las provincias para echar gente? ¿Qué pasaría si ese cúmulo es para financiar proyectos productivos? Pero eso va contra la naturaleza, contra el ADN del neoliberalismo, que no pretende ni el país industrial ni la industria nacional, y financia despidos mientras mata la economía regional de muchos y muchos y muchos gobernadores. En eso invierten. Porque, por ejemplo, te sigo lo de la nota de Marcelo Justo, estoy mirando algunos de los detalles salientes de la misma, porque son espejos que adelantan, de alguna manera, para lo que llamamos el neoliberalismo. Y hoy tenemos que llamar a Nair Rubin, también por despidos de Walmart de 11.000 trabajadores en los Estados Unidos. Es que en algún momento tienen que llegar ese tipo de situaciones. Bueno, o las atraviesan, y esta llama la atención porque son 11.000, pero hasta que hubo un gobierno progresista, llamémosle de esa manera para que sea más fácil entenderlo, en Gran Bretaña, se invertía en salud 3,8, la inversión en salud per cápita, que se había incrementado en 3,8 en la primera década del siglo, había caído a un 0,41%, cuando asumieron los conservadores en 2010, muy por debajo de lo que requieren los avances tecnológicos, etcétera. Esto significa que aún los países más desarrollados están viviendo circunstancias pavorosas para los más vulnerables. Los más ricos, bueno, el 1% del mundo tiene el 80% de las riquezas del mundo. Esos tipos se van concentrando cada vez más. Es increíble lo que va ocurriendo en la materia. Y nosotros, lo único que nos estamos pareciendo al mundo es en esa salvajada, porque si hay alguna cosa de valor que esté sucediendo en algunos países, que tiene que haberlas, me imagino, la Argentina no está recorriendo ese camino. Mientras hoy Clarín abre con el Papa hablando de clima de tensión y básicamente de cómo le da la espalda una vez más a la Argentina en una visita a América Latina, tira muy lejos en su desarrollo interior que el gasto mensual promedio de las familias argentinas en los supermercados superó los 5.000 pesos, o sea, casi el 70% de un sueldo mínimo, 5.162 pesos para comer. Básicamente es lo que está mostrando hoy Clarín. Se siguen eludiendo
a todas las primeras marcas, se siguen eligiendo ofertas, se compra más que hace un año, los productos incluidos en precios cuidados, te tira muy al fondo la economía real. Se dice que van a aumentar las naftas esta semana a través de una sola compañía, Oil Combustibles, un 6%, y detrás vendrán todas las demás. ¿Cuándo fue el último aumento? 2 de diciembre. Demasiado rápido para una economía que cada vez que aumenta la nafta mueve todo el circuito inflacionario. Dicen que hoy se van a reunir todos los dueños de colectivos. ¿Qué van a reclamar? Más aumentos. Pero Dietrich no lo anunció hace más o menos una semana. Están pidiendo más. Todos los datos de la economía real hay que buscarlo lejos, muy lejos, porque en las tapas de la prensa hegemónica brillan por su ausencia.